Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos sean a la conferencia mensual de CFPE Capítulo México. Les agradecemos muchísimo su asistencia y bueno, les vamos a dar ahorita unas indicaciones generales para que puedan disfrutar completamente de la conferencia sin ninguna interrupción. Les vamos a pedir, por favor, que nos ayuden a silenciar el micrófono, a apagar sus cámaras y que las preguntas las vayan enviando por mensaje en el chat para cada vez que tengan una duda o una pregunta durante la conferencia. Y al final se le van a leer las preguntas para dar ese espacio. Y también les recordamos que si tienen algunas sugerencias o comentarios, nos envíen algún correo al correo de contacto @sfpmexicochapter.org. Y de nuevo les damos la bienvenida. También les comentamos que como parte de la mesa directiva de SFP Capítulo México, se encuentra con nosotros el ingeniero Luis Enrique Bernal y también como parte de la mesa directiva el ingeniero Francisco Cepeda y bueno, una servidora Cindy Ábalos. Adelante con la siguiente lámina, por favor. También aprovechamos para agradecer a nuestros patrocinadores que nos apoyan mucho para esta difusión. Les damos el agradecimiento a Alliance, a HB Group, a Aquestia, Vitaulic y a la revista Contraincendio. Y les recordamos cuál es la misión y los objetivos de SFP Capítulo México. Nuestra misión es promover el uso de las mejores prácticas de ingeniería, fomentando la educación y capacitación de la seguridad contra incendios en la sociedad. Y nuestros objetivos es fomentar el uso de la normativa nacional e internacional en la sociedad y en especialistas en protección contra incendios, profesionalización de las personas en ingeniería contra incendios en México y difundir la cultura de la protección contra incendios. También les recordamos que en este mes recibimos el reconocimiento del SFP Award for Charter Excellence, que fue el premio de Silver. Estamos muy agradecidos con todos ustedes porque gracias a todos ustedes, su colaboración, su apoyo y el que estén presentes en estas conferencias han hecho que nosotros ganemos este premio. Este premio es de todos. Los capítulos son una parte valiosa de la sociedad, donde a menudo ocurre el avance de nuestra misión a nivel local y regional, y es donde los ingenieros de protección contra incendios y otros profesionales aliados en este mundo de contraincendios comparten conocimientos y desarrollan una mayor comprensión de la profesión. Cada año, la Junta Directiva de SFPE reconoce los capítulos que demuestran excelencia al contribuir a las necesidades de sus miembros y de la sociedad. Se otorgan 3 niveles de reconocimiento, oro, plata y bronce, y en esta ocasión nos tocó el de plata. Les agradecemos a todos porque todos contribuyeron a que logremos este premio. Y aquí les compartimos algunas fotos que también se difundieron en las redes sociales. Les agradecemos también mucho su interacción porque estuvo bastante interactivo toda su participación de ustedes como comunidad, lo cual les agradecemos infinitamente que sigan participando en nuestras redes sociales. Y aquí podemos ver que tuvimos una reunión con todo el equipo. Gracias. Y bueno, pues ahora sí, ya entrando en materia, vamos a entrar a la presentación de nuestro conferencista, que es el ingeniero Patricio Valdés Gacitúa, al cual le damos la bienvenida y nos entusiasma comentar que va a participar con nosotros el día de hoy. Él es ingeniero de mecánica, electricidad y electrónica por la Universidad de Santiago de Chile, contra incendios por la Universidad de Ghent, Bélgica. Él se desempeñó como especialista senior en seguridad contra incendios en la Universidad de Chile, donde lideró la división de ingeniería contra incendios. Actualmente es socio fundador de Mapa Fire Ingeniería. Le damos la más cordial bienvenida, ingeniero, y le agradecemos mucho su participación el día de hoy en el capítulo. Hola Cindy, hola a todos, muchas gracias por su invitación. Es un placer para mí poder colaborar
¿cierto? Con ustedes, poder aportar un poquito, ¿cierto? Con algo de conocimiento a la seguridad contra incendio. Por lo tanto, entonces, vamos a partir con nuestra presentación. Voy a compartir y presentar. Perfecto, ahí veo todo. Excelente. Entonces, lo que vamos a ver hoy, así como lo decía, ¿cierto? El título de la invitación va a ser un análisis basado en desempeño de sistemas de protección a base de agua en correas o bandas, ¿cierto? Transportadoras en minería. Yo sé que gran parte de los profesionales que están atendiendo conocen, ¿cierto? Las sistemas de transporte como bandas transportadoras. Por lo tanto, si ven en la presentación que nos referimos a correas, es entonces el símil con bandas, ¿ya? Bandas transportadoras en minería. Ahí está mi contacto, si alguien desea, ¿cierto? Tiene algún reclamo en función de la presentación, puede contactarme, ¿cierto? Y desarrollar su descargo. Bueno, como mencionaba anteriormente, un poco de gracias por la introducción. Yo trabajo, soy socio fundador de MapaFire, como mencionábamos. Trabajo con Miguel Ángel Pérez. Los dos tenemos maestría en seguridad contra incendios. Miguel estudió en Edimburgo, yo estudié en Ghent, en Bélgica, y nos dedicamos básicamente a las estrategias de seguridad contra incendios, al diseño basado en desempeño, los análisis computacionales de incendios, movimiento de personas y análisis de seguridad contra incendio en recintos de alta complejidad, los de tipo industrial, aeroespacial, aeropuertos, túneles, minería, etcétera, etcétera, etcétera. Así que por lo tanto eso es lo que hacemos en nuestro diario vivir. Entonces, lo que nos reúne hoy, ¿cierto? Es un análisis basado en desempeño en las cintas, ¿cierto? Bandas transportadoras. Por lo tanto, la presentación de hoy la vamos a dividir en una introducción, la metodología, cómo hicimos, ¿cierto? Cómo se hacen estos diseños basados en desempeño, cuáles son los criterios que se utilizan para poder evaluar, ¿cierto? Qué escenarios de incendio son los que yo evalúo y que me permiten a mí saber si lo que tengo está bien o si necesito mejorarlo. Y si lo que tengo no está bien, ¿cierto? Tengo que aplicarle algún diseño, ¿ya? Entonces ahí en diseños de prueba, por ejemplo, vamos a ver cómo se comportan las diferentes opciones de diseño que yo pudiese, ¿cierto?, aplicar. Por lo tanto, nos permite, ¿cierto?, comparar resultados y obviamente concluir respecto a nuestro análisis. Primero que todo, sabemos que las cintas o las bandas transportadoras mueven material de un punto A a un punto B, ¿ya? Y la mayoría de los casos, la mayoría de las veces son equipamiento que tiene una alta criticidad, ¿ya? Si ustedes le preguntan a un sistema, a una instalación minera, si ustedes le preguntan a una instalación de generación de energía, lo más probable es que les digan que las salas eléctricas y las cintas transportadoras o las bandas transportadoras son los equipamientos de mayor complejidad. Nos vamos a encontrar muy difícilmente con salas eléctricas o cintas transportadoras que tengan un backup. O sea, que yo diga, no importa que se me queme porque tengo una de backup, es complejo, ¿ya? Son extremadamente caras, ¿cierto? Necesitan bastante control, mantención, por lo tanto, la mayoría de las veces en la industria siempre hay una, ¿ya? Por lo tanto, si esa una se nos quema, ¿cierto? Va a causar estragos dentro de la instalación, ya sea del punto de vista de incendio y también de la continuidad del proceso, ¿ya? Cuánto dinero se va a perder por tener esta instalación, ¿cierto?, detenida. Y no es simple, ¿cierto?, que vuelva a funcionar, ¿ya? Hay un análisis estructural, ¿cierto? Es complejo que se incendie una correa. Entonces, fíjense que, por ejemplo, FM Global tiene varios datasheets, ¿ya? Donde nos
ayudan a proteger, evaluar ciertos tipos de riesgo. Y tienen uno que es para correas transportadoras. Y fíjense que nos dicen que las pérdidas generadas, ¿ya?, en la industria, perdón, en las correas transportadoras, del 100% de pérdidas que se generan, el 34% son por incendios. ¿Ya? O sea, lo sigue obviamente el viento, colapso estructural, terremotos, pero la mayor causa de pérdida del equipamiento de correa es debido a incendios. Y si miramos qué es lo que le genera mayor pérdida de todas estas, es también incendio. ¿Ya? O sea, incendio tiene la mayor frecuencia y tiene también, y es el desastre mayor que se puede generar en una correa. ¿Ya? Por lo tanto, estamos hablando, ¿cierto?, de un evento evitable, controlable, pero que causa, ¿cierto?, los mayores estragos dentro de nuestra instalación. Si miramos, por ejemplo, en el Fire Protection Handbook de la NFPA, ¿ya? Nos dice que generalmente los conveyor belts, que son las cintas o las bandas transportadoras, son críticas. ¿Ya? Y por lo tanto, generalmente se necesitan, ¿cierto?, proteger mediante agua. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, water spray, que agua nebulizada, particularmente si ellas están, ¿cierto?, cerradas. ¿Ya? Acá nos dicen muchas otras cosas más, hay un capítulo un poquito extenso, pero la NFPA, el Fire Protection Handbook, también nos dice que son críticas y que hay que protegerlas con agua, especialmente si son cerradas. Nos dice también que la altura de esta cinta puede dificultar el combate manual. Entonces, ya tenemos dos entes que convergen y nos dicen que las correas transportadoras son críticas en una instalación. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos vamos a minería, por ejemplo, qué es lo que estamos analizando, nos vamos a encontrar que sí, que las correas transportadoras son críticas. Ahora ustedes me pueden hablar de la industria del papel, de la generación eléctrica, sí, eh, podemos tener cierto argumento, pero al menos en minería, las correas transportadoras son cruciales dentro de la operación, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, de minería del cobre. ¿Ya? Por lo tanto, al ser cierto vitales o cruciales, vamos a requerir de un sistema de protección automático. Ya generalmente las correas son recintos desatendidos, por lo tanto vamos a querer, ¿cierto?, que haya un sistema de protección que actúe cuando hay un incendio. Entonces, para el caso que les voy a mostrar yo hoy acá, tenemos un sistema de correas que lleva concentrado de cobre desde el puerto hacia los barcos que son los encargados de llevarse el material que ha sido vendido. Entonces imagínense un incendio en una de estas correas, impacta de manera directa en la continuidad del negocio, o sea, los barcos ya no se pueden cargar con el concentrado de cobre. ¿Ya? Imagínense la logística que hay que hacer para que los barcos, ¿cierto?, esperen fuera, entren, ¿cierto?, carguen. Entonces, imagínense lo que sucedería si una de estas correas se incendia. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, se requiere un sistema de protección automático. Ahora, fíjense que estas correas van sobre el mar. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a volver a ese punto un poquito más adelante, pero manténganlo en stand-by, que estas correas van sobre el mar. Cuando yo decido proteger, ¿cierto? Tengo que tener en claro cuáles son los objetivos de la protección contra incendios, ¿cierto? Eso lo sabemos acá entre nosotros. No es proteger por proteger, ¿cierto? Porque quiero gastar en sistemas de rociadores, no. Tengo que tener un objetivo. Y el objetivo de proteger, por ejemplo, estas correas que nosotros vemos sobre el mar, es obviamente entregar un nivel de seguridad de vida óptimo. Ya acá las personas, ¿cierto?, no pueden salir de manera libre en caso de un incendio.
mejorar, ¿cierto?, la continuidad operacional. O sea, si hay un incendio, la correa tiene que tener el menor tiempo de detención. ¿Ya? Y fíjense, otro objetivo importante para este caso, que no se ve muy a menudo en los sistemas de protección contra incendio, o los sistemas de o la seguridad contra incendio, es minimizar el impacto al medio ambiente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque fíjense, las correas van sobre el mar, llevan concentrado de cobre y pudiesen llevar otro tipo de sustancia. Ustedes me pudiesen decir, instalemos rociadores, ¿cierto?, a lo largo de todas las correas y descarguemos un sistema de diluvio. Perfecto. Pero, por normas medioambientales, yo no puedo descargar agua al mar contaminada, ¿ya? Para este caso. Por lo tanto, si instalo, ¿cierto?, un sistema de diluvio enorme, tendría que generar, ¿cierto?, un sistema de recolección de agua de igual tamaño. ¿Ya? Por lo tanto, mi objetivo de la protección es minimizar el impacto al medio ambiente. ¿Por qué? Porque no puedo descargar agua, no se puede filtrar agua hacia el mar que esté contaminada con lo que lleva la cinta. ¿Ya? Por lo tanto, eso va a reducir mis opciones de protección. ¿Ya? Eso nos lleva entonces a generar una estrategia de seguridad contra incendio para esta problemática, ¿cierto? Para esta instalación. Entonces, tengo dos enfoques. El enfoque prescriptivo, y es básicamente lo que conversábamos, yo puedo irme, ¿cierto?, al datasheet de FM Global, ¿ya? Y en función del ancho de la correa, si está cerrado o no, si es doble o simple, etcétera, etcétera, me va a dar ciertos criterios de protección mediante rociadores cerrados. Pudiese también irme, por ejemplo, a NFPA 15. Y ahí en FPA 15 me va a decir, instala un sistema de diluvio con descarga de agua en la zona de carga de la correa. Esta es una imagen en elevación. En la zona de carga de la correa o de la banda y en la zona de retorno. Entonces, un sistema de diluvio, como les decía anteriormente, va a descargar una cantidad considerable de agua que se va a transformar en un sistema de recolección de aguas considerable. Ahora esto es un puerto, ¿cierto? Tiene un análisis estructural. Por lo tanto, si yo instalo, ¿cierto?, un sistema de recolección de, no sé, 14 pulgadas, tengo que también hacer un análisis estructural, dónde lo soporto, ¿cierto?, cómo lo instalo, cómo voy a, ¿cierto?, trabajar para instalar esa canalización. Entonces, es complejo, ¿cierto?, hacer un enfoque prescriptivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que podemos hacer entonces? Un enfoque prestacional o basado en el desempeño. ¿Ya? Y cuando hacemos un enfoque prestacional o basado en el desempeño, de los argumentos para utilizar este enfoque de protección o de seguridad contra incendio es cuando las normativas no cubren lo que yo quiero proteger o la normativa se ve, entre comillas, un poco obsoleta, ¿ya? O me está pidiendo muchos requerimientos, como lo que ocurre acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hago yo? Digo, el enfoque prescriptivo en realidad no satisface lo que yo quiero proteger, pero quiero tener un nivel de seguridad igual o mayor a que si yo aplicara en FPA 15. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un enfoque basado en basado en desempeño o un enfoque prestacional. Si ustedes se van, por ejemplo, a la NFPA 101, hay un capítulo de diseño basado en desempeño, que nos da algunos lineamientos para hacer este tipo de análisis. ¿Ya? Ahora, ¿cómo nosotros desarrollamos este análisis? Ya nosotros sabemos entonces que tenemos una problemática, la protección prescriptiva con normas no nos satisface, ¿cierto? Porque nos va a generar una recolección y tratamiento de aguas enorme, entonces no satisface lo que queremos hacer, por lo tanto tenemos que hacer un enfoque basado en desempeño. Podemos utilizar NFPA 101 o podemos utilizar el Performance Based Fire Safety Design, que es un librito del SFPE, muy bueno. No está en
un segundo. No está en PDF, pero ustedes lo pueden comprar. No se alcanza a ver, perdón, ahí sí. Ahí ustedes lo pueden comprar. Es bastante pequeño, es bastante de bolsillo, o sea, está bien redactado. Yo se lo recomiendo. ¿Ya? Y en este librito tenemos una metodología para hacer un análisis basado en desempeño o un diseño prescriptivo, perdón, prestacional. Entonces, nosotros tenemos que seguir este diagrama de flujo para hacer un diseño basado en desempeño. Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Definimos el alcance de nuestro proyecto. ¿Ya? El alcance, por ejemplo, son las correas que están sobre el mar. Y luego de eso identificamos los objetivos generales. Proteger a los ocupantes. ¿Ya? Proteger a los ocupantes que no estén relacionados con el incendio y mejorar la capacidad de supervivencia de los que sí estén relacionados con el incendio. Ya eso viene inspirado en NFPA 101. ¿Qué podemos también identificar como un objetivo general? Acuérdense que cuando uno hace el diseño basado en desempeño, los sistemas de protección o las consideraciones que yo tome tienen que apuntar hacia un objetivo. ¿Ya? Generalmente cuando nosotros hacemos un análisis prescriptivos con normas NFPA u otra, se pierde mucho el objetivo, ¿cierto? Nos dice usted, si tiene este recinto, proteja con A, B, C, D. Pero ¿qué protejo y por qué lo protejo? La diferencia cuando uno hace un análisis basado en desempeño es que lo que yo estoy desarrollando apunta hacia un objetivo. Entonces, lo que yo haga hacia abajo, como diseño de sistemas, etcétera, etcétera, tiene que apuntar a estos objetivos que yo mismo designo. ¿Ya? Yo quiero proteger a los ocupantes y mejorar la capacidad de supervivencia. Y fíjense, como yo no puedo contaminar el agua, eso tiene que estar dentro de mi objetivo. Entonces, quiero proveer un ambiente que genere la mayor continuidad operacional en caso de incendio, considerando los requerimientos medioambientales. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que considerar los requerimientos medioambientales en este caso. Objetivos específicos, ¿cierto? Proteger a los ocupantes, continuidad de la operación y debo entonces, voy a desarrollar un poquito más lo que dije acá como objetivo general y digo entonces minimizar la descarga de agua. Quiero evaluar los sistemas de protección que cumplan con el objetivo 1 y 2, pero que también cumplan con el requerimiento medioambiental de minimizar la descarga de agua contaminada. ¿Ya? O sea, mis sistemas tienen que cumplir 1 y 2, pero también yo los voy a entonces comparar entre ellos para ver cuál descarga la menor cantidad de agua. Eso lo voy a tener entonces como objetivo específico. Perfecto. Tengo mi objetivo, ¿cierto? Alineado. ¿Qué es lo que hago ahora? Debo desarrollar algo que se llama criterios de desempeño. ¿Y qué son los criterios de desempeño? Son básicamente los valores a los que los valores que se deben presentar dentro de la instalación en caso de incendio, que a mí me aseguran que se cumple con los objetivos. ¿Ya? Si esos valores se exceden, significa que yo no estoy cumpliendo con los objetivos. Entonces, por ejemplo, en seguridad de vida yo hablo, por ejemplo, de la visibilidad, de cómo se afecta acá a los ocupantes con la radiación térmica, con los gases irritantes o gases narcóticos. Entonces, si yo digo acá, en mi objetivo, quiero proteger a los ocupantes que puedan salir, ¿cierto? Y luego de eso yo digo, para que los ocupantes puedan salir o los pueda proteger, ellos tienen que ver, no sé, de 10 o más metros de distancia en caso de incendio. Y resulta que yo cuando analizo mi incendio desarrollado en el interior, me da que los ocupantes van a tener una visibilidad de 2 metros. No se cumple este criterio de desempeño. Porque yo dije al principio que ellos tienen que ver de 10 o más metros de distancia. Y lo que están viendo es 2. Entonces no se cumple. ¿Qué tengo que hacer? Generar medidas correctivas para que se pueda cumplir este criterio de desempeño. Entonces puedo tener criterios de desempeño de seguridad de vida o de continuidad operacional. Fíjense. Temperatura de equipamiento de proceso, cantidad de agua descargada, ¿ven? Estabilidad estructural, etcétera, etcétera. Entonces acá yo, entre comillas, seteo los
valores de los resultados que quiero obtener que me van a permitir cumplir con los objetivos específicos y generales. Si obtengo valores que son menores a los que están acá, que no van de la mano, ¿cierto?, con lo que está acá, significa que no voy a poder cumplir con los objetivos. ¿Ya? Por lo tanto, tengo que tomar consideraciones adicionales. Entonces, yo acá, ¿cierto?, digo, no vale la pena, ¿cierto?, destacar acá, pero yo tengo que entonces, cuando hago un análisis basado en desempeño, tengo que decir cuáles son los valores que yo quiero obtener, ya referente a la seguridad de vida y referente a la continuidad operacional. ¿Ya? Y luego de eso, entonces, necesito, como dice acá, desarrollar escenarios de incendio. ¿Ya? Necesito desarrollar fuegos y escenarios. ¿Por qué? Porque eso me va a permitir a mí ver si las condiciones que se generan cumplen con los criterios de desempeño para poder cumplir con los objetivos. ¿Cómo yo sé que el incendio que se va a generar y las condiciones que se van a generar cumplen con los criterios de desempeño y por lo tanto cumplo con los objetivos? Tengo que hacer un incendio de diseño. Tengo que calcular, ¿cierto?, un incendio. Tengo que analizar un incendio. Y para eso entonces tengo que desarrollar escenarios de incendio e incendios. ¿Qué es lo importante? Que los escenarios, alguien me va a decir acá, tengo que desarrollar el peor escenario posible. Bueno, en incendio no es así, ¿ya? Porque los escenarios tienen que ser creíbles y probables. O sea, alguien me puede decir, ¿cierto? Voy a considerar que toda esta superficie, una persona, ¿cierto?, desparramó 400 litros de gasolina. ¿Es probable? No, ¿cierto? 400 litros de gasolina pesan, no sé, 380 kilos. Entonces, una persona, no. Entonces, no es ni probable ni creíble. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo desarrollo escenarios de incendio, no es el más crítico, sino que es el más creíble y el más probable. ¿Puedo tener más de uno? Sí. ¿Ya? Pero tengo que tratar de que la cantidad sea mínima. ¿Por qué? Porque me va a tomar tiempo estimar, ¿cierto?, cómo se desarrolla un incendio, hacer los cálculos, cierta estimación, etcétera, etcétera. Entonces, tengo que tratar de que la cantidad sea mínima, pero que obtenga la máxima información. ¿Ya? Entonces, ¿qué considero cuando voy a hacer un escenario de incendio? ¿Ya? No se pierdan de dónde estamos analizando. Estamos en el punto de desarrollo de escenarios de incendio, que nos sirve para evaluar si lo que se presenta en caso de incendio cumple con los criterios de desempeño que nos va a permitir cumplir con los objetivos. Entonces, los escenarios de incendio tienen que contener, yo tengo que considerar la geometría, por ejemplo, la materialidad del recinto, sus propiedades termomecánicas, ya si hay acción del viento o no, etcétera, etcétera. Obviamente tengo que considerar las características del combustible. Como ustedes pueden ver acá, por ejemplo, esta es la materialidad de la correa, ya con su correspondiente calor de combustión, ya generación de monóxido, generación de hollín, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tengo que considerar, al menos en una correa, ¿cierto?, la materialidad de la correa. Tengo que considerar también sus propiedades termomecánicas, como dijimos anteriormente. Y también, ¿cierto?, a la temperatura de ignición, a la temperatura que se empieza a prender la correa. ¿Ya? Las correas son bastante complejas, hay muy poca información respecto a la ignición de una correa. ¿Ya? Y generalmente las correas se construyen de diferentes materialidades, ya uno trata de simplificar, ¿ya? Asumiendo solamente un material. Vamos a ver más adelante por qué. Ya, por lo tanto, generalmente la temperatura de ignición es alrededor de los 220, 250 grados Celsius. Se quema cierto material y luego de eso a los 450, 480 grados se comienza a quemar el segundo, entre comillas,
material. ¿Ya? Esas son las temperaturas de los órdenes de magnitud para correas transportadoras. Ahora alguien me va a preguntar, ¿cierto? Acá está la correa vacía. Alguien me va a preguntar, bueno, ¿qué pasa con lo que la correa transporta? ¿Cierto? Hay que considerarlo también, o sea, ¿es combustible o no? Entonces, el material que lleva la correa, cuando no es combustible, va a funcionar y va a operar como un disipador de calor. ¿Ya? Por lo tanto, en una correa, la mayoría de las veces lo que se quema es la correa. ¿Ya? Alguien me podría decir, estoy transportando carbón. Sí, ahí es combustible y va a aportar al desarrollo de un incendio. Pero si es concentrado de cobre, ¿cierto? Si es arena, si es ripio u otro material que no es combustible, va a ser un disipador de calor, o sea, va a ayudar a enfriar el incendio. Ya va a disipar la energía del incendio. Ya, fíjense, la temperatura de ignición es de 450 grados. O sea, el cobre, el concentrado de cobre sí se va a incendiar una vez que el incendio esté desarrollado, pero no se va a incendiar cuando la fase del incendio sea incipiente. ¿Ya? Le va a costar un poco de tiempo incendiarse. Entonces hay que considerar, claro, el material de la correa, el material de lo que transporta y el tipo de ignición. ¿Ya? Y acá en la industria se da mucho, ¿cierto? Un mito, ¿ya? De que nos dicen que los incendios en las correas, ¿cierto? Se genera el incendio en la correa y el incendio comienza a avanzar, ¿cierto? Con el movimiento de la correa. Bueno, eso puede ocurrir en incendios, por ejemplo, que donde la correa transporte carbón u otro material combustible. Pero cuando la correa no transporta materiales combustibles, ¿ya? El modelo de ignición es como el que sigue. ¿Ya? ¿Qué sucede cuando se prende una correa? Tenemos, ¿cierto?, el rodillo que está girando y la correa se está moviendo en esta dirección. Lo que ocurre, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, es que un rodillo se detiene, ya debido a que no se traba un rodamiento, falta lubricación, etcétera, etcétera. Y eso entonces comenzó a hacer fricción con la correa moviéndose. Por lo tanto, el rodillo se comenzó a calentar. ¿Ya? Comienza a calentarse. Se calienta bastante. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se genera? Se genera esta condición que vemos acá, un rodillo trabado, y se genera una superficie acá o una línea que va topando la correa mientras la correa se mueve. ¿Por qué la correa no se incendia cuando está en movimiento? Porque en el modelo de transferencia de calor, si ustedes lo ven acá en una imagen en elevación, fíjense, la correa se va moviendo hacia acá. La correa viene a temperatura ambiente, pasa por la zona de calor, se calienta, ¿cierto? Acá se comienza, ¿cierto?, a calentar, se calienta y luego de eso entonces se enfría nuevamente. ¿Ya? Porque la correa topa, puede ser una milésima de segundo, el rodillo que está caliente. Por lo tanto, el tiempo para que se produzca la transferencia de calor es mínimo. ¿Ya? Nosotros si tocamos, ¿cierto?, un fierro, un material a 400 grados y le hacemos, ¿cierto?, así, no nos vamos a quemar. Lo mismo pasa con la correa. La diferencia es, ¿cierto?, cuando nos quemamos, cuando nos producen ampollas, y nosotros, ¿cierto?, tocamos ese material y mantenemos la mano ahí. Porque para que haya transferencia de calor, ¿cierto?, tienen que haber diferentes niveles de potencial, pero también tiene que haber un delta T. Entonces el delta T aquí es mínimo. ¿Ya? Por lo tanto, si hay un rodillo que está frenado, ¿cierto?, está detenido y la correa se está moviendo, la correa no se va a encender. Ya cuando no lleva material combustible. ¿Cuándo se enciende la correa? Cuando la correa para. Si la correa para, el rodillo, cierto, que estaba detenido, es capaz de transmitir, cierto, la temperatura, el calor a la correa durante un tiempo indeterminado. Por lo tanto, la correa se calienta y luego eso se incendia. ¿Ya? Entonces, cuando alguien nos dice en correas transportadoras sin material combustible que vamos a considerar que si nos quema, ¿cierto?, una parte A y ese incendio se mueve hacia la parte B y C, eso no es cierto, ¿ya? La correa se va a incendiar cuando la correa se detiene. Ahora,
¿Por qué se cree que los incendios en correa se mueven? Porque muchas veces la correa se detiene, la cinta se prende, la banda se prende, se incendia, y luego eso se vuelve a comenzar a andar. Y ahí entonces el fuego que se generó, ¿cierto? Se mueve. Pero como fuente de ignición, la correa se va a encender cuando la correa se detenga. ¿Ya? Por lo tanto, eso tenemos que tenerlo claro. ¿Ya? Entonces, en nuestros escenarios de incendio tenemos que considerar, ¿cierto?, la materialidad, los efectos, ¿cierto?, del viento, el material que transporta la correa, de que se comporta la correa y su modo de ignición. ¿Qué nos falta también por considerar? La tasa de liberación de calor, o sea, la energía que libera el incendio de una correa. ¿Ya? ¿Qué contiene? Contiene el calor de combustión del material, ¿ya? Contiene también la velocidad a la que se quema la masa. ¿Ya? Ahora, lo complejo de estimar la tasa de liberación de calor en una correa es que las correas son distintas. ¿Ya? Son distintos materiales, por lo tanto tienen distintos calores de combustión. La masa se va a quemar y va a depender su rapidez de quemado en función de la geometría de la correa, si tiene techo o no tiene techo, el ancho del material, si hay sistemas de ventilación. Entonces, es complejo en la literatura encontrar datos o valores que nos digan, ¿cierto? Mira, una correa tiene una tasa de liberación de calor de 2 megawatts, ¿ya? Por lo tanto, es complejo tener un orden de magnitud. Ahora, estos investigadores y en estos papers lograron estimar para ciertas condiciones algunos órdenes de magnitud. Por lo tanto, podemos saber ya que una correa, por ejemplo, si ustedes se van acá y buscan este paper, una correa con esta geometría y en estas condiciones es capaz de generar hasta una potencia de 7 megawatts a los 400 segundos. Ya, lo mismo que para acá, acá tenemos heat rate por unidad de área, o sea, 1 metro cuadrado de este tipo de correa en esta configuración es capaz de generar, ¿cierto? Casi 1 megawatt, ¿ya? Esta que está acá. Entonces, estos estudios y unos pocos más que hay ya nos dan entonces una orden de magnitud del nivel de energía que genera el incendio de una correa, que es bastante. ¿Ya? Y nuestro escenario de incendio, para finalizar, ¿cierto? Lo que hemos visto, ustedes me podrán decir que es bastante simplista, yo he simplificado muchas interacciones, ¿cierto? El enfriamiento por el aire, la conducción, el tipo de material, etcétera, etcétera. Sí. ¿Por qué? Porque los escenarios de incendio tenemos que tratar de que cumplan con esta filosofía que está acá. ¿Ya? Y esta filosofía nos dice que nosotros vamos a tener cuando analicemos nuestro escenario de incendio con nuestras consideraciones, vamos a tener una desviación del valor real, o sea, de los valores reales del incendio. Esa desviación o el error que nosotros tengamos en nuestros cálculos, va a disminuir en función de la complejidad de nuestros modelos, o sea, la complejidad de nuestras consideraciones. Entonces ustedes me dicen, sí, yo voy entonces para este modelo de ignición considerar, no sé, el enfriamiento por conducción de esta estructura. Ya, por lo tanto, ese rodillo ya no va a estar a 700 grados, sino que va a estar a 625 grados porque por conducción el calor se va a través de esta estructura y se disipa. ¿De acuerdo? Completamente de acuerdo. Por lo tanto, tu cálculo final del incendio va a ser, ¿cierto? Va a tener un error menor. Pero ¿qué es lo que hiciste al considerar esta estructura enfriando? Aumentaste, ¿cierto?, la complejidad de tu modelo y por lo tanto aumentó el tiempo que a ti te tomó hacer el cálculo. ¿Ya? Y si estás haciendo un cálculo computacional, por ejemplo, a eso le va a tomar mucho más tiempo. Por lo tanto, a medida que tú aumentas la complejidad de tus escenarios de incendio, el error que vas a tener cuando los calcules
va a ir disminuyendo en función de cómo aumenten la complejidad. Pero a ti te va a tomar mucho más tiempo, ¿cierto? Calcular o desarrollar. ¿Ya? ¿Qué tenemos que tratar de lograr entonces? Un punto de equilibrio entre el tiempo que nos tome hacer, ¿cierto?, nuestros cálculos, modelos, consideraciones, versus el error que voy a obtener. Claro, si tengo una complejidad simple, no me toma nada de tiempo hacer los cálculos, pero quizá el error va a estar completamente desviado, voy a tener un error del 300%. Pero puedo disminuirlo, ¿cierto? Agregar mayor complejidad, me va a tomar más tiempo hacer el desarrollo del cálculo de mi incendio, pero el error, ¿cierto?, va a ser menor. Por lo tanto, si ustedes ven acá varias simplificaciones, es por eso, ya tenemos que lograr un punto de equivalencia, ya, perdón, un punto de balance entre el error, entre lo que nos toma desarrollar, ¿cierto?, el cálculo de nuestro incendio, y obviamente, ¿cierto?, eso va a estar definido por el nivel de complejidad que tengan nuestras consideraciones o nuestro escenario de incendio. La cantidad de escenarios de incendio. ¿Ya? Yo les dije que tiene que ser la menor, pero con la mayor capacidad de obtener datos. Entonces, para este caso, si ustedes ven aquí esta correa, fíjense, tengo una correa, una parte plana y una parte con pendiente. Por lo tanto, ¿dónde sería mejor obtener los datos? En la parte con pendiente y en la parte plana. ¿Sería productivo tener un incendio acá, un incendio acá y un incendio acá? No tanto, porque los datos no variarían mucho, ya que la correa, ¿cierto?, tiene una geometría similar. ¿Por qué entonces trato de tener dos escenarios en este caso? Porque tengo dos zonas muy diferentes, la zona con pendiente y la zona plana. Y yo ya sé, ¿cierto?, que el incendio se va a comportar diferente, se va a propagar diferente, los gases se van a mover diferente. ¿Valdría la pena analizar solamente la zona empinada? No, porque necesito también saber cómo se comporta el incendio en la zona plana. ¿Vale la pena hacer 2 incendios, 3, 4 incendios en la zona plana? No, porque no sabría, ¿cierto?, cómo se comporta en la zona con pendiente. Entonces tengo que tratar, acuérdense, de que sea la menor cantidad de escenarios, pero obtener la mayor cantidad y la mejor calidad de datos. Entonces, para esta problemática, ¿cierto?, yo elegí un incendio, un análisis de un incendio en la zona plana y en la zona con pendiente. ¿Y qué utilizamos entonces para esto? Utilizamos las simulaciones computacionales, ¿ya?, el software FDS, Fire Dynamic Simulator, y, ¿cierto?, incluimos, consideramos todo lo que yo les mostré anteriormente, y el software entonces nos entregó resultados. Acá se puede ver la propagación del humo, el incendio en la zona plana. Fíjense cómo el humo se va hacia la zona de arriba, ya que se funciona esto, ¿cierto?, como un efecto chimenea, debido, ¿cierto?, a la gravedad. Por lo tanto, los gases bollantes o más, el efecto bollante, perdón, y los gases más livianos los gases más calientes son más livianos y se van hacia arriba. Y fíjense en la propagación del incendio. Ya, fíjense, acá está la estampa de tiempo, ahí van 2 minutos, 120 segundos, 140 segundos, y de esa forma entonces se va propagando el incendio en la zona con pendiente. Ya el incendio comienza a avanzar hacia la zona alta a una gran velocidad. ¿Ya? Entonces acá yo estoy analizando qué es lo que sucede, ¿se acuerdan?, con un incendio en mi instalación. Así yo puedo entonces ver eh, mis criterios de desempeño. ¿Ya? ¿Y qué pasa entonces con el incendio en la zona plana? Fíjense. La propagación va a ser mucho más lenta. ¿Ya? Por lo tanto, en una correa transportadora, la pendiente juega un papel fundamental en la velocidad de propagación
del incendio y por lo tanto en la potencia que va a desarrollar el incendio. ¿Ya? Fíjense en cómo se mueve el humo al estar caliente, ¿cierto? Se mantiene en la parte alta, por lo tanto eventualmente pudiese darnos tiempo y espacio para evacuar a través de la parte baja de esta galería. Y fíjense, si uno compara la estampa de tiempo, este incendio tiene una propagación mucho menor o mucho más lenta. ¿Ya? Por lo tanto, yo les dije que voy a analizar, ¿cierto?, los criterios de desempeño. ¿Ya? Entonces acá tengo, por ejemplo, un análisis de los criterios de desempeño en función del incendio generado. Acá está la zona de incendio, esta es una imagen en planta, y esta es la visibilidad con estos colores. El rojo es 0 metros, o sea, no se ve nada, y el azul es 30 metros, ¿ya?, en frente de las personas. Entonces, fíjense que a los 50 segundos, ya los ocupantes que están aguas arriba verían una distancia de 4 metros o menos. ¿Ya? ¿Por qué 4 metros? Porque se considera que con 4 metros o menos de visibilidad las personas ya no se van a seguir moviendo. Por lo tanto, si las personas, por ejemplo, ven acá a 15 metros, se pueden seguir moviendo, ya se van a mover más lento, pero no quedan atrapadas. Cuando yo estoy en un humo de incendio y no veo a más de 4 metros enfrente de mí, se asume que las personas no pueden seguir moviéndose, por lo tanto quedan atrapadas. Entonces, en este escenario de incendio, a los 50 segundos ya las personas que estén agua de arriba quedarían atrapadas. Si lo comparo con el incendio en la zona plana, acá está la zona de incendio, fíjense que esa misma condición se presenta a los 140 segundos. Por lo tanto, este incendio es mucho más crítico, porque va a dejar a las personas atrapadas en un tiempo menor que el incendio en la zona plana. ¿Ya? Y eso es lo que se puede ver acá. ¿Ven? Eso dejaría, ¿cierto?, atrapadas personas. ¿Y qué es lo que harían las personas, por ejemplo, al ver acá que no pueden seguir moviendo, tenderían, ¿cierto?, a devolverse? ¿Ya? Porque acá, ¿cierto?, los gases calientes se van enfriando y van bajando. Acá todavía están muy calientes, por lo tanto están en la zona alta. Y la gente o las personas tenderían a devolverse. ¿Qué pasa cuando se devuelven? Por ejemplo, van a pasar por una zona de radiación donde está el incendio, muy alta, 5 kilowatts por metro cuadrado. ¿Ya? Una persona resiste en un incendio sin que le genere dolor hasta 2 kilowatts por metro cuadrado. Por lo tanto, acá le dimos, fíjense, un valor de 5 y es el que hay ahí por donde van pasando las personas. Por lo tanto, las personas no podrían pasar a través del incendio debido a que la radiación sería muy grande. Entonces, se espera, por ejemplo, que 10 personas pudiesen quedar atrapadas, ¿ya?, de una carga de ocupación X, pero ciertos ocupantes pudiesen quedar atrapados. Entonces, es complejo cuando hay incendios en correas con pendientes. ¿Ya? El humo se va rápidamente hacia la parte alta, como vimos acá. ¿Ya? Y las personas tienden, ¿cierto?, a salir en contra del incendio, entonces van a tender a irse hacia arriba, pero el humo se va a mover más rápido, ¿cierto?, y los va a dejar atrapados. Entonces es una condición compleja, un túnel o una correa con pendiente. ¿Ya? Si analizamos, por ejemplo, el criterio de desempeño de la temperatura del equipamiento, fíjense que acá tenemos la zona de impacto de los gases calientes a 250 y a 500 grados Celsius. ¿Qué quiere decir esto? Que en la correa con pendiente, por ejemplo, más de 33 metros de equipamiento eléctrico se van a ver afectados por temperaturas de gases calientes a 250 grados Celsius. Y 17 metros se van a incendiar porque van a haber gases calientes a 500 metros. ¿Ya? El equipamiento eléctrico se considera que falla a los 250 grados Celsius y que los cables se incendian cuando están sumergidos en gases calientes a 500 grados Celsius. Entonces, si yo comparo el incendio en la zona con pendiente, en la zona plana, el incendio en la zona con pendiente es mucho más crítico.
Ya, fíjense que acá hay un impacto, una zona de impacto de 15 metros y 7 metros respecto de esta que tiene 17 y 33 metros. Por lo tanto, la continuidad operacional toma mucho más tiempo, ¿cierto? Reparar la zona con pendiente que la zona plana. ¿Ya? Acuérdense que queríamos también analizar la continuidad operacional. Entonces, yo vi que tengo dos escenarios de incendio, ¿cierto? Tengo uno en la parte plana y en la parte con pendiente. Ya vi que la zona con pendiente es la más crítica. Por lo tanto, ya yo puedo, por ejemplo, medir la energía liberada. Por lo tanto, si yo vi que la zona con pendiente es la más crítica, no necesito entonces posteriormente analizar los diseños de prueba en ambos incendios. ¿Por qué? Porque si mi diseño de rociador o de lo que sea tiene la capacidad de apagar este incendio, obviamente va a tener la capacidad de apagar este incendio. No es lo mismo que si yo hago mi sistema o diseño mi sistema en base a este incendio, que es menos crítico, lo más probable es que no tenga la capacidad de apagar este, ¿no? Porque este avanza más rápido, se propaga más rápido, etcétera, etcétera. ¿De qué me permite a mí esto? Me permite disminuir ahora los diseños de prueba. ¿Y qué son los diseños de prueba? Los diseños de prueba son los arreglos que yo voy a diseñar para mejorar esta situación que vimos acá. Y entonces que me permita cumplir con los criterios de desempeño. Entonces, para eso tengo que hacer sistemas, tengo que colocar condiciones. Entonces, si nosotros seguimos este diagrama, analizamos, ¿cierto?, los peores escenarios de incendio probables y creíbles y seleccionamos entonces el más crítico, que es la zona con pendiente. ¿Por qué? Porque así yo puedo entonces analizar mis diseños solamente en un escenario y no en dos. Y eso que me va a llevar a reducir cierto tiempo. ¿Qué tengo que analizar entonces? La seguridad de vida, la continuidad operacional y el mínimo impacto del medio ambiente. Entonces, para ese incendio en la correa con pendiente, voy a desarrollar diferentes sistemas de protección contra incendios. Voy a proteger, por ejemplo, con rociadores acorde a FM Global. ¿Ya? ¿Por qué no en FPA 15? Porque ya dijimos que va a descargar mucha agua. Pero FM Global considera protección con rociadores cerrados. ¿Ya? Por lo tanto, se van a abrir los que se abran en función del incendio. Luego de eso vamos a darle una vuelta a esta protección y vamos a generar la misma, pero vamos a reducir el caudal. O sea, vamos a colocar rociadores con un factor K más pequeño para ver qué es lo que pasa. ¿Se cumplen o no los objetivos? ¿Se cumplen o no los criterios de desempeño? Hay que verlo. Luego de eso vamos a generar un sistema también con un caudal reducido, como acá, pero le vamos a cambiar el RTI, ya el tiempo de respuesta. Y también vamos a probar con un sistema Watermesh. Entonces, voy a tener diferentes escenarios de incendio, ¿cierto? Un escenario de incendio protegido con rociadores acorde a FM Global, uno con FM Global con menos K, uno con FM Global menos K y un RTI mayor, y uno con Watermesh. Entonces voy a tener, ¿cierto? 1, 2, 3, 4 escenarios. ¿Se acuerdan por qué decidimos hacerlo solo acá? Porque si yo decido hacerlo en estas dos, tendría 1, 2, 3, 4 en esta y 1, 2, 3, 4 en esta. Entonces tendría 8 escenarios en total. Mi cálculo, mi tiempo de análisis se duplica. Entonces, como yo ya vi que el escenario, el incendio en la zona con pendiente es el de mayor demanda, voy a analizar solo ese. Si el sistema es capaz de apagar un incendio acá, obviamente va a tener la capacidad de apagar el incendio acá. ¿Qué contiene este escenario? Como les decía, rociadores, ¿cierto? Cada 3.7 metros, un RTI de 50, un K8, presión de operación 15 PSI, 74 grados Celsius y otros
parámetros que se requieren para el análisis de rociadores. ¿Qué contiene el segundo? Si se fijan, cambiamos el K, generamos un K menor, ¿ya? Eso genera un tamaño de gota menor también del agua que se descarga. Y aquí mantuvimos el K anterior, caudal reducido, pero le cambiamos el RTI. O sea, FM Global pide que los rociadores sean de respuesta rápida en una correa, ya para que se abran varios de manera secuencial. Por lo tanto, requiere que los rociadores sean de respuesta rápida. Pero nosotros, como estamos haciendo un análisis basado en desempeño, le dimos una vuelta y dijimos cómo se comportaría un sistema si tuviese rociadores de respuesta estándar. Y también generamos un sistema water mist con otro tipo de presión, a otra temperatura y con un RTI, ¿cierto?, de respuesta rápida, ¿ya? Con otros parámetros también que son importantes. ¿Qué viene entonces? Acuérdense, definimos los objetivos, definimos los valores que queremos que se cumplan, desarrollamos los escenarios de incendio, los probamos, vimos que esos escenarios de incendio, como están en la actualidad, no cumplen con esto, por lo tanto tengo que desarrollarle sistemas de protección, tengo que desarrollar medidas de protección, y entonces tengo que ahora evaluar si estas medidas de protección cumplen con los objetivos y los criterios de desempeño. Veamos. Vamos a ver el primer sistema en la zona con pendiente. Vemos entonces se desarrolla el fuego en esta correa transportadora y comienzan a abrirse los rociadores. ¿Ya? Fíjense que operaron 5 rociadores y descargaron un total de 155 galones por minuto. Controlaron el incendio. ¿Qué pasó en el segundo diseño? Vamos a adelantar un poquito. Tenemos el incendio. Abrieron 4 rociadores, descargaron un total de 86.8 galones por minuto. El tercer arreglo que hicimos, ¿cierto? Vamos a adelantar un poquito. Ahí. Fíjense que ahora, como cambiamos el tiempo de respuesta, se demoraron más en activarse. Y se abrieron 3 rociadores y descargaron 65.1 galones por minuto. Y en el final tenemos el sistema WaterMist. Acá no tengo video porque es bastante pesado, ya que tiene que mostrar, ¿cierto?, toda la cantidad de gotas, ya por lo tanto es súper irreproducible para el computador, así que saqué unos print screen. Pero acá se activaron 3 boquillas y descargaron un total de 16.1 galones por minuto. Por lo tanto, si yo evalúo todos los diseños, todos cumplieron con la seguridad de vida. ¿Por qué? Porque controlaron y extinguieron el incendio. O sea, las personas pueden ver, no se afectaron, ¿cierto?, por la radiación térmica, etcétera, etcétera. Al extinguir el incendio, ¿cierto?, no hay temperaturas a los equipos de proceso, no se propaga la llama, la estructura es estable, pero ¿en qué se diferencian? En la cantidad de agua descargada. Y fíjense acá, por ejemplo, en los resultados podemos ver una comparación de la potencia, ¿ya? Y podemos ver que cuando yo cambio el RTI, ¿ya? O sea, cuando los rociadores se demoran más en activar, el incendio se mantiene por un tiempo de 10 segundos más.
que cuando yo tengo rociadores de respuesta rápida. Si acá ustedes ven la tabla comparativa, por ejemplo, en promedio, la diferencia es del 30% de estos que están acá, de los otros arreglos, versus el que tiene la mayor potencia. ¿Ya? Por lo tanto, no hay una diferencia tan considerable. ¿Ya? El incendio se mantuvo 10 segundos más en las instalaciones. Si comparamos los otros arreglos de respuesta rápida, por ejemplo, los incendios se controlaron casi al mismo tiempo, si ustedes se fijan acá, y la potencia bajó a cero. Y si analizamos el agua, por ejemplo, descargada, podemos ver que el sistema de WaterMist utilizó el 10% de lo que utiliza un sistema diseñado por FM Global. Ahora, fíjense que nuestros arreglos que fuimos haciendo, ¿cierto? Cambiamos el factor K, cambiamos el RTI, también disminuyeron la cantidad de agua utilizada. O sea, este utilizó el 56% de lo que considera, ¿cierto?, un arreglo de FM Global, y esta configuración utilizó solamente el 42%. ¿Ya? Ahora, alguien me podría decir, es evidente que el sistema de WaterMist va a descargar menos agua con el sistema de rociadores. ¿Para qué pasar por todo este infierno? Sí, pero yo les pregunto, ¿cómo cuantificamos cuánta cantidad de agua se va a descargar para poder diseñar la canaleta o la canalización o la recolección de agua? Acuérdense que cuando uno diseña con manuales, normativas, nos dice considere los 10 rociadores remotamente, más remotos hidráulicamente. Pero acá nosotros necesitábamos saber la cantidad de agua a descargar. ¿Para qué? Para poder diseñar el sistema de recolección. Eso es parte de un diseño basado en desempeño. Entonces, como conclusión de este estudio, ¿cierto?, de incendio en correas transportadoras, podemos decir que las correas sí son críticas en la operación. ¿Ya? Los sistemas de protección activos son importantes en las correas, nos permiten seguridad de vida y continuidad operacional. Las correas, cuando tienen pendiente, incrementan las condiciones críticas. O sea, el incendio se desarrolla mucho más rápido, lo vimos. El problema es que una instalación en pendiente no es intuitiva para los ocupantes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los programas de Discovery Channel, Desastre en Caprún, donde un túnel en pendiente, un funicular quedó atrapado en la mitad, el funicular se incendió, de 120 personas o 140 personas, 120 murieron porque evacuaron hacia arriba, alejándose del incendio. Y 20 se salvaron porque entre ellas había un bombero que les dijo, si evacuamos hacia arriba vamos a morir, evacuemos hacia abajo, aunque parezca lógico, tenemos que pasar a través de las llamas. Y esas personas se salvaron. Entonces, cuando hay instalaciones con pendientes, las instalaciones con pendientes no son intuitivas para los ocupantes en caso de incendio, por lo tanto tenemos que protegerlas, ¿ya?, para poder salvaguardar vidas. Como vimos anteriormente, todos los sistemas cumplieron con los objetivos de seguridad de vida y de la continuidad de las operaciones, pero obviamente uno de ellos tuvo un mejor desempeño en la cantidad de agua descargada. Vimos, ¿cierto?, cuando cambiamos el RTI, tiene un impacto en el tiempo de activación de los rociadores, o sea, se van a activar más rápido o más lento. ¿Por qué? Porque, claro, el tiempo de activación depende de el RTI y de la velocidad, ¿cierto?, de los gases y de la temperatura de los gases. Entonces, cuando tenemos una instalación con pendiente, las velocidades de los gases son mucho mayores. ¿Ya? Por lo tanto, el RTI tiene un impacto considerable en el tiempo de activación de un rociador. Y pudimos ver que el sistema de WaterMist utiliza solo el 10% de agua que el que se espera que se descargue por el lineamiento de FM Global. Menor cantidad de agua, menor tamaño del sistema de drenaje y acumulación de agua. Por lo tanto, para este tipo de instalación, la mejor opción fue la instalación de un sistema de WaterMist.
esa ha sido mi presentación. Espero les haya gustado y les agradezco mucho su participación. Buen día, un saludo a todos. Patricio, buen día. Nos ayudan con sus preguntas aquí a través del chat. Iremos pasando lectura a cada una de ellas. Bien, tenemos una pregunta aquí, es de Víctor Carrión, y nos pregunta, ¿cuál es el apartado y la norma en el que se requeriría un sistema de protección automática y a qué se refiere con automático? Sí, mira, las normas generalmente no nos van a decir cuándo proteger. ¿Ya? La mayoría de las veces nos van a decir cómo proteger. ¿Ya? Si tú te vas a la NFPA 20, por ejemplo, de bombas, no te dice cuándo instalar una bomba, sino que te dice cómo instalar una bomba. Entonces, las normas, cuando nosotros vemos que tiene estos sistemas de protección para correas, no te dice cuándo proteger una correa, sino que te dice cómo proteger una correa. Es responsabilidad tuya saber cuándo protegerla. Porque como yo te decía anteriormente, si tienes una correa, imagínate, en la mitad de un patio, donde no hay nada alrededor, y esa correa no es crítica para ti, yo te digo, vas a invertir X cantidad de dinero en protegerla, tú me vas a decir, no, no es crítica para mí, no pone en peligro a nadie, no la voy a proteger. Pero si tienes una correa en un túnel que es crítica para tu operación, porque por ahí pasa material diario todos los días, y si esa correa se detiene, genera pérdidas millonarias, tú me vas a decir, esta correa hay que protegerla, porque yo no quiero que se incendie. Y si se incendia, quiero que se repare en el menor tiempo. Y ahí tú te puedes ir entonces a estos lineamientos que te van a decir cómo proteger, no cuándo proteger. ¿Ya? Y lo segundo es, ¿a qué se refiere en automático? Bueno, los sistemas generalmente trabajan, los sistemas de protección contra incendio activo, los rociadores, ¿cierto? Sistemas de diluvio, trabajan como sistemas automáticos, o sea, funcionan solos. Cuando se genera el incendio, se van a abrir en función de los detectores, en función del calor que se genera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la ventaja? De que el sistema se va a activar cuando el recinto, por ejemplo, no hayan personas. Entonces, si tú tienes una correa que está 30 kilómetros lejos de tu instalación, que la vas a ver cada 4 meses, y si tú le pones un sistema automático, ese sistema va a operar cuando hay un incendio. Si tú tienes una correa en tus instalaciones, ¿cierto? Puedes también apagarla de manera manual, ya con manguera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué necesitas para eso? Que la gente esté ahí. Entonces, a eso se refiere cuando un sistema opera de manera automática. Bastante claro. Marcelo España nos comenta que es una excelente presentación y la información es muy útil. Nos da las gracias. Gracias. Enzo Ochoa, buenísimo. Kevin Giovanni Pérez, su comentario de que es increíble la información. Mateo Rosas, también unas felicitaciones para Patricio, un tema excelentemente presentado. Uriel Campos nos pregunta que dónde se puede ver la grabación. La grabación será colocada en los días siguientes en nuestro canal de YouTube. Pueden accesar a ellos de forma gratuita. Nada más en lo que se edita el video, pero ya contarían con él. Vanessa Martínez, sí nos gustó. Muchas gracias por tan completa información. Muchos comentarios positivos al respecto, Patricio. Muchas gracias. Marcelo Quevedo, respecto de la detección del incendio en correas, ¿cuál es tu visión al respecto? Va a depender, mi visión, que es que va a depender de cuánto dinero tengamos para invertir, de qué tan buenos seamos en la mantención, ¿ya? Porque hay muchas veces ciertos sistemas que son muy precisos, que son muy buenos, pero que son muy caros. Y en la minería también se da mucho, o en otra industria, donde los procesos en sí son sucios, ¿ya? Y nos cuesta hacer mantención. Entonces, claro, si yo instalo un detector, ¿cierto? Con una visión, con cámara, pero si no lo limpio, no va a tener ninguna función. Entonces,
hay que ser consciente, ¿ya? Y hay que estar dispuesto a mantener, ¿ya? O a invertir en función de lo que queramos instalar. ¿Ya? Hay soluciones térmicas, hay soluciones ópticas, hay soluciones termográficas, pero va a depender, ¿cierto?, de la mantención y de cuánto dinero tengamos para invertir. De acuerdo. Ainé Mariel Coronado nos dice que es una excelente presentación, súper completa la información explicada. Bernardo Andrés García Herrera nos pregunta que si es factible el uso de monitores de fuego o boquillas robotizadas como sistema de supresión a base de agua. Mm, los monitores, sí, yo creo que boquillas robotizadas te refieres a estos monitores que se posicionan, autooscilan muchas veces. Las normas generalmente cuando tú descargas agua te piden mangueras o agua adicional para sistemas manuales, ya en el caso que requiera, ¿cierto? Ahora, pudiese ser factible, sí, pero yo lo veo un poco más complejo porque los monitores, cuando son robotizados, automáticos, se utilizan más, por ejemplo, en la protección de tanques, ya donde las superficies son más simples. ¿Ya? Hay un espacio abierto donde el monitor puede apuntar. Muchas veces dentro de las correas tú tienes espacio súper mínimo, ¿ya? Cuando tú tienes una correa en una caverna, si la caverna es más grande, eso te cuesta más dinero en excavación, entonces tú la haces lo más pequeña posible. Y claro, colocar un monitor autooscilante es complejo. No digo que no es factible, pero sí, va a depender de cada aplicación. Muy bien. Mirna Arochi nos dice que tiene varias preguntas. La primera, ¿a qué te refieres con aumentar la complejidad del escenario de incendio? Sí, sí, esa pregunta es, claro, aumentar la complejidad del escenario de incendio es, por ejemplo, no sé, pues si yo tengo, imagínense, si yo tengo el cerramiento que es metálico y de ese cerramiento metálico el 10% es acero perdón, el 90% de acero y el 10% de acero galvanizado. Entonces, tienen diferentes conductividades térmicas, tienen diferentes densidades, etcétera, etcétera. Entonces, voy a gastarme por ese 10% de esa mínima diferencia en conductividad térmica, voy a gastarme en hacer el análisis, ¿cierto? En colocar cada rejillita o en considerar cada rejillita en acero galvanizado, o considero 100% en acero. Entonces, a eso uno se refiere con aumentar la complejidad. ¿Ya? Como te decía anteriormente, ¿voy a considerar que el calor se disipa a través de la estructura o voy a considerar que el polín está solamente caliente? Ahora, sí, eso es subjetivo, ¿ya? Y ahí viene tu segunda pregunta que dice aquí, Cleo, en tu experiencia, ¿cuál es el porcentaje de error aceptable? Sí, es una excelente pregunta. O sea, no te podría decir un número. Yo creo que va a depender a mí me ha pasado mucho la experiencia, como dice acá, depende de el alcance del proyecto, porque hay muchas veces que tú vas a generar un proyecto solo para tener órdenes de magnitud. Entonces, si yo te pregunto, ¿cuánta agua necesito? ¿10, 100 o 1000 galones? Entonces yo te voy a decir, mira, entre 10 y 15. Ya, ahí tengo un error aceptable porque estoy haciendo un orden de magnitud. Ahora, si estoy haciendo una investigación más profunda y quiero saber si son 12.3 o 12.4, claro, ahí el error cambia. Entonces va a depender de el alcance de el desarrollo de tu proyecto. Y ahí eso no hay que perderlo de vista. O sea, estamos trabajando para la fase básica, la fase de desarrollo, la fase de construcción, haciendo un análisis de ingeniería, haciendo un estudio científico, ¿ya? Y de eso entonces va a depender qué es lo que obtengamos. Y acá dice también, ¿cómo se sabe que se tiene el equilibrio en el escenario? Buenísima pregunta. Yo generalmente trato de que mis resultados, primero que todo, tengan un sentido físico, ¿ya? Para eso generalmente trato de ver algún ensayo de laboratorio,
ya algún paper o alguien que haya quemado algo similar y diga, "Mm, sí, mis resultados tienen sentido físico". Pero de esa forma uno puede saber que el equilibrio, que el escenario tiene equilibrio desde mi punto de vista. Y su última pregunta fue si se pudo considerar un sistema de extinción con un sistema híbrido. Yo creo que híbrido, no sé a qué se refiere híbrido. Híbrido puede ser gases y agua, una cosa así. ¿Es correcto? Sí, sí, no lo consideramos porque, claro, aumenta la complejidad y lo otro es que estos software de simulación también tienen restricciones, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para los gases, tú no puedes simular gases que se transporten en velocidades transónicas o supersónicas, ¿ya? O gases muy rápidos, o gases que son de fabricante. Por ejemplo, ¿pudieses considerar CO2, simular CO2? Sí, pero ya, por ejemplo, NOVEC o FM200, por decirte algo, no se puede. Ya no está la composición química dentro del software para poder hacer este tipo de análisis. Entendido. Juan Ramón Zavala, buenos días y nos comenta, en un escenario de incendio con pendiente, ¿existe la posibilidad de que el material incendiado se desplace aguas abajo del punto de ignición? Y si es así, ¿el software de simulación hace esta consideración? O sea, sí, la hace. Lo que pasa es que va a depender de la pendiente. Ahora, la propagación hacia arriba siempre es mucho más rápida que la propagación hacia abajo. ¿Ya? Gobierna es mucho más importante. Por lo tanto, la propagación hacia abajo es casi imperceptible. Si la hace, sí. Si la miramos de manera más cercana, la vamos a ver. Pero si vemos, por ejemplo, que hay medio metro propagado hacia abajo, hacia arriba van a ver, no sé, por decirte algo, 3 4 metros. Entonces la propagación en pendiente hacia arriba siempre es mucho más rápida que hacia abajo. Bien. Integra Mantenimiento, te felicita por la excelente presentación. Muchas gracias. Gracias. Marco Santos pregunta, ¿cuál es el impacto en la estructura de la correa? Sí, cuando uno no tenía, acá no tengo las imágenes por este es un estudio bastante extenso, pero si tú, por ejemplo, analizas acá, tienes temperaturas de gases calientes en esta zona de 250, acá tienes de 500 grados, ya, por lo tanto, pudieses considerar que a los 600 grados, 500 grados, la estructura de acero comienza a perder sus propiedades mecánicas, por lo tanto, aquí podríamos decir que también se espera colapso local de la estructura, por lo tanto, la estructura pudiese fallar. Cuando yo no tengo, ¿cierto?, un sistema de protección, ya sea en la pendiente o con el incendio en la zona plana. Entendido. Ronnie Javier Pineda, buen día. ¿Con una banda de gran longitud se puede aplicar el water mix? Sí, sí se puede. El water mist se puede aplicar mediante un arreglo en cilindros, que es más local, pero también tiene la opción de aplicar una bomba de alta presión y bajo caudal. Y con esa bomba de alta presión tú puedes cubrir distancias súper largas. Ok. Alfredo Jara, en el video se mostró que el fuego reacciona ante la interacción con el agua. ¿Este efecto únicamente se puede realizar en el FDS? Sí, porque lo que yo les mostré acá, estas no son animaciones de inteligencia artificial o videos multimedia. Esto es la visualización de los cálculos que hace FDS. ¿Ya? Por lo tanto, si FDS descarga una gota de agua, ¿cierto? La gota pasa por la capa de humo, baja en su diámetro, se vaporiza, topa la cinta, y ahí hay una interacción. Yo les puedo decir, por ejemplo, un modelo de estos de 30 segundos o 40 segundos demora 4 o 5 días en resolverse, solamente 30 segundos, en un supercomputador con 24 núcleos, etcétera, etcétera. Entonces, yo por eso les decía que, por ejemplo, colocar un video de WaterMist es complejo porque, por ejemplo, para WaterMist él está descargando 100.000 gotas. Entonces tiene que hacer las ecuaciones de Navier-Stokes, transferencia de calor, casi 100.000 veces.
¿ya? En los rociadores 5.000 veces. ¿Ya? Entonces este cálculo, por ejemplo, de WaterMe se demoró, no sé, 2 semanas en hacer 40 segundos. ¿Ya? Entonces sí, lo que vemos en los videos es el efecto de la interacción termomecánica del agua con el incendio. Bien. José Eduardo Cota, muchas felicidades, excelente la información, excelente explicación. La única duda que le surge y nos pregunta que si existe algún sistema adicional para mitigar el humo atrapado dentro de las correas. Sí, se pueden utilizar, por ejemplo, sistemas de control de humo, ¿ya? Ahora, eso es para el humo atrapado, que no va a interactuar con el desarrollo del incendio. O sea, el sistema de rociadores apaga el incendio, pero el sistema de control de humo va, por ejemplo, a sacar el humo solamente, pero no va a extinguir el incendio. ¿Ya? Lo mismo que vemos en los túneles, ¿cierto? Con estos ventiladores en la parte superior que empujan el humo hacia un portal para que la gente evacúe hacia el otro, pero eso no va a hacer que el incendio se extinga, solamente va a permitir que los bomberos ingresen al túnel y apaguen. Entonces, ese es un sistema adicional que se puede hacer para liberar el humo atrapado en la correa. Muy bien. Uriel Campos nos pregunta que si hay una reglamentación local en México que pida una protección mínima. Creo que esa pregunta te la complicaron un poquito. Sí, ¿La sí, podemos sí. referenciar a tu país? En la parte industrial acá, no. Ya, reglamentos locales, no. Es generalmente para la parte habitacional, donde hay requerimientos mínimos. Pero las protecciones mínimas en la parte industrial generalmente la da las aseguradoras. Ellos nos dicen, yo te cobro cierta prima si tú proteges estos recintos bajo lineamientos de FM Global o NFPA u otro. Ahora yo te voy a cobrar más porque tú eres más riesgoso si no proteges estos recintos. ¿Ya? Eso es lo que se da en el ámbito industrial. Como respuesta para Uriel, aquí en México existe reglamentación que la pudiéramos derivar a lo que nos solicita la NOM 002, que es muy genérica, no tan específica para este tipo de casos. Y para este tipo de casos, como dice Patricio, pues sí, más que nada el requerimiento va por parte de las aseguradoras o de los mismos corporativos en contar con este tipo de protección, y ahí es donde nos remitimos a estándares internacionales o como ¿Mm? es NFPA o como los datasheets de FM Global. Sí, perfecto. Víctor Carrión, excelente la charla. Víctor Camacho nos dice que es una excelente presentación de muy buen nivel y muchas gracias. Ronnie Gracias. Javier Pineda, con NFPA y FM se deben de proteger todas las bandas que estén cubiertas. Ya, sí, eso tampoco está en la presentación, pero está en el estudio. Cuando tú te vas a FM Global, ellos tienen un diagrama de flujo similar al que tenemos acá, pero te preguntan, ¿su banda, por ejemplo, está cubierta? Sí, no. Entonces, si tú le dices que no está cubierta, que está abierta, tiene ciertas consideraciones, sí, no. Si sí, requiere rociadores, si no, no requiere. Entonces, te dan un diagrama de flujo donde te dicen en función de cómo está la correa, qué ancho tiene, si hay que protegerla o no. Muy bien. Nuestro compañero Francisco Cepeda nos comenta, en el diseño basado en desempeño en correas, ponen en las variables el movimiento de la correa que puede llevar el incendio a través de la longitud de la correa. No, porque eso explicábamos, ¿cierto? Que la correa se va a incendiar cuando se detenga. Entonces Ujú. consideramos como variable que la correa está detenida. Ahora, volvemos a lo que contamos anteriormente. Si nosotros consideramos el incendio cuando la correa se detiene, ¿cierto? Se incendia, y luego consideramos un escenario de incendio donde la correa vuelve a partir, sí, podríamos, ¿cierto? Estaría cubierto esto de que el incendio llegue a otra parte, pero estaríamos complejizando, ¿cierto? Nuestro modelo y quizás nos va a tomar, ¿cierto? Meses más en desarrollar. Entonces, ahí tenemos que hacer un balance. Bien. Rafael J. Rocha, buen día. Muchas gracias por esta excelente presentación. Nos comenta, ¿el documento de FM Global tiene una numeración de identificación? Sí, Ahorita es el dato del datasheet. Y sí. también nos pregunta que si dentro de la estabilidad estructural mencionada
¿Es recomendable considerar la protección de fireproofing? Sí, el datasheet tiene numeración, si tú te vas, no me recuerdo ahora, si tú te vas a la página de FM Global, creo que son como 25 datasheets que hay, y ahí está el de Correa, la última versión es del 2023. Te haces una cuenta y puedes ingresar y dice ahí protección de correas. Y se recomienda considerar la protección de fireproofing. Yo creo que te refiere entonces a la protección estructural pasiva. Sí, no es una mala opción. ¿Ya? Muchas veces se hace, se protege pasivamente la estructura en caso de incendio y se espera, por ejemplo, que llegue la brigada. Eso también es una estrategia. ¿No? Así que es completamente válido. El dato del datasheet debe ser el 711. Sí, justamente. Muy bien. Marcelo España. No, ya me fui muy para atrás. Permíteme. Bernardo Andrés García, para tu evaluación del uso de sistemas de water mist, ¿consideraste boquillas abiertas y tubería seca o boquillas cerradas y tubería húmeda? Boquilla cerrada y tubería húmeda, porque así se abren los boquillas, se van a abrir la menor cantidad de boquillas. Muy bien. Marcelo España, en este caso, ¿recomiendas detección lineal por la suciedad del ambiente? Sí, se utiliza bastante la detección lineal en correas. Ahora hay una detección lineal nueva que está saliendo, que es el mismo cable térmico que lleva una fibra óptica, ya que se llama fibroláser. Entonces, puede decirnos con exactitud dónde está el incendio, es más sensible a la radiación térmica, por ejemplo, de un polín trabado. Y eso entonces nos permite saber con una exactitud, creo que no sé, de 50 centímetros, 30 centímetros, dónde está el inicio del incendio. Los detectores térmicos tienen la sensibilidad de 68 grados Celsius, los lineales normales, pero uno puede inclusive configurar este fibroláser para que me entregue una alarma, por ejemplo, no sé, cuando tenga un valor de 30 grados Celsius o 10 grados Celsius sobre la temperatura ambiente, es configurable y es una buena opción, se está utilizando bastante hoy en día. Muy bien. Víctor Carrión, ¿cuál es el método o metodología de análisis de riesgos de incendios para este tipo de usos u ocupaciones de las bandas de uso minero metálica, especialmente concentrado de cobre? Sí, mira, hay varias metodologías de análisis de riesgo. Para este caso en general, el cliente ya nos dijo que su correa era riesgosa, por lo tanto, él la quería proteger. Pero nos ha pasado también con correas que nosotros tenemos que decidir cuáles proteger y no. Y para eso, por ejemplo, puedes preguntarle a la NFPA 551, que tiene kit de análisis de riesgo. El SFP, el Handbook, el Fire Protection Engineering, también tiene un capítulo de análisis de riesgo. Y tú puedes hacer entonces un análisis de riesgo cualitativo y cuantitativo de tus correas. ¿Ya? Puedes analizar económicamente, puedes analizar tiempo de detención, puedes analizar impacto del incendio, y de esa forma entonces vas a poder ver cuál correa proteger y cuál no. Muy bien. Luis Gonzalo Reyes, en la presentación se analizó que el escenario con pendiente es el más crítico. La pregunta es, ¿cuál es la pendiente mínima en el caudal, en el cual se nota la diferencia entre uno con pendiente y otro plano? Buena pregunta. Ahí habría que analizar caso a caso. ¿Ya? Ahora, si tú te vas a a este datasheet de FM Global, te dice que, por ejemplo, las correas con una pendiente entre 0 y 10 coloque cierto sistema de rociadores y entre 10 y 30 o 35 o algo así, coloque otro sistema de rociadores, porque él asume que esas diferencias de pendiente hacen la diferencia. Pero eso desde el punto de vista de rociadores. Si tú me preguntas desde el punto de vista de la propagación del incendio, no sabría decirte. Una excelente pregunta y habría que analizar entonces caso a caso. Muy bien. Guerrero Medina, gracias por compartir sus conocimientos. Muy buena información. Saludos. Osber Madrid, buenas tardes. Gracias por la presentación. No sé de dónde nos escribas, Osber, que ya es tardes para ti. Y la consulta es, si la faja se protege en toda su longitud por rociadores o en la cola o cabeza de faja transportadora, ¿cuáles serían los criterios? Ya, sí, las correas siempre se protegen en su totalidad.
a mí me ha tocado mucho revisar correas protegidas en cola y en cabeza, y eso no tiene se basa en un infundado análisis de riesgo de que ahí hay mayor fricción porque hay sistemas motrices o aceite, pero eso no es cierto. Yo te podría mostrar, por ejemplo, 3 o 4 peritajes de incendio que he hecho a correas transportadoras que han estado protegidas en la cabeza y en la cola, y te puedo mostrar simulaciones computacionales que he hecho, donde el incendio no se ha generado ni en la cabeza ni en la cola, y se ha propagado a través de la correa, y el incendio es tan grande que el sistema de rociadores que está en la cabeza o en la cola no tiene la cantidad de agua necesaria para apagar el incendio. Te podría mostrar fotos de los rociadores completamente negros, los tableros de incendio derretidos. ¿Por qué? Porque el incendio viene de más atrás. Entonces ya viene declarado. Entonces, cuando uno protege la cabeza y la cola, el agua que descarga no es suficiente. Muy bien. Camilo López, buenas tardes y excelente presentación. ¿Qué tipo de análisis de sensibilidad aplicaste al modelo de simulación y así tener un tamaño de malla acorde a lo que se requiere? Sí, apliqué el análisis de sensibilidad que indica el manual del FDS, ya donde el tamaño de celda en función del heat release rate, de la potencia del incendio. Y eso lo comparé también con los papers de análisis de laboratorio de incendio en correa, para que, ¿cierto?, tuviera parámetros similares. ¿Ya? Y con eso entonces tuve un tamaño de malla aceptable. Ahora también lo tuve que reducir porque el ancho de de la cinta no podía, la malla o el mesh no podía ser más grande que mi ancho de cinta. Ya la cinta tiene un espesor bastante pequeño. Entonces, ese fue el análisis de sensibilidad que utilicé. Muy bien. Joseph Tarradelas, buenos días. ¿En qué sección o norma se indica que pueden usarse tanques, cilindros presurizados independientes para el ataque a ciertas zonas? ¿Y ese modelo replica en toda la protección de la banda? ¿Qué pueden ser tanques o cilindros procesados? Yo asumo que eso es para el water mist, ¿no? No, eso va a depender de tu instalación y de, claro, si tú colocas, por ejemplo, si quieres colocar cilindros, te va a salir mucho más dinero que si colocas una bomba con un tanque, ¿ya? Entonces va a depender de un análisis técnico económico más que de un análisis de incendio, ¿ya? Por lo tanto, la norma no te va a decir eso. Claro. Alfredo Jara, excelente presentación y muchas gracias por compartir tu experiencia con nosotros. Julián Mino nos comenta, en Chile tenemos la NCC 40 que aplica a este tipo de protección, correas transportadoras. Muy buena la presentación. Sí, Uriel sí. Campos, gracias. Ronnie Javier Pineda, gracias por la información. Y Adrián Jara nos comenta una gran explicación y muy completa sobre el tema de recuperación de agua sucia o contaminada por la extinción del incendio. Se tendría que considerar en el diseño de un canalón bajo la trayectoria de la correa y una fosa de captación en tierra, esto con el fin de evitar la contaminación del mar. Sí, o sea, ese era uno de los objetivos, claro, poder entregar un input de captación de agua, un orden de magnitud. Muy bien. Marcelo Quevedo, también una solución intermedia de detección lineal inteligente llamada CTI no Mm. requiere la fibra óptica, que es más caro. Buenísimo, buenísimo, buenísimo saberlo. Gracias, Marcelo. Bien. Camilo López, Patricio, excelente, gracias por tu respuesta. Okay. Y Uriel Campos, ¿qué NFP habla sobre esta protección? NFPA 15 y NFPA 13, pero NFPA 13 habla para correas con carbón y NFPA 122, que no se olvide, de minería metálica y no metálica. Muy bien. Sí, Pues tuvimos mucha participación de los asistentes y todavía nos queda tiempo. Me gustaría aprovecharlo para nos compartieras algo de tu experiencia. Conocemos en tu trayectoria que tienes una maestría estudiada en la Universidad de Gand, en Bélgica. sí, correcto. Me crea inquietud cómo siendo
latinoamericano y de Chile accediste a este tipo de educación. Si nos pudieras compartir esa experiencia, Patricio. Sí, bueno, básicamente nace por que en Latinoamérica tenemos poca o casi nula educación formal de seguridad contra incendio, entonces nos vamos a encontrar con, lo hemos hecho así hace 20 años que colocamos los sistemas de esta forma, pero puede ser que lleven 20 años haciéndolo mal. Entonces, eso no era capaz de ser respondido con cómo está actualmente la parte latinoamericana en seguridad contra incendios. Entonces, yo hice un diplomado en la Universidad de Chile donde tenía unos profesores que habían ido a hacer un máster de incendio en Edimburgo, en Reino Unido. Entonces ellos me dijeron que habían bastantes programas a nivel europeo, y ahí buscando me encontré con el de la Universidad de Ghent, que es un máster de 2 años, muy completo, yo creo que uno de los mejores en calidad. Y lo bueno que tienen, ¿cierto?, las universidades europeas es que están muy financiadas por el Estado. Entonces, no es necesario ganarse una beca para poder estudiar, ¿ya? Uno puede, mediante ahorros, por ejemplo, financiarse la estadía y el estudio. Lo que es importante, claro, es el lenguaje, son programas en inglés, pero son completamente accesibles. Entonces, si ustedes, por ejemplo, yo les puedo mostrar acá, ustedes se van a la página del SFPE, se van a encontrar con programas universitarios a nivel de bachelor, máster y doctorado. Entonces, por ejemplo, donde yo estuve fue en Ghent, ¿ya? Pero hay otras más. Y yo les recomendaría, por ejemplo, si se interesan en que busquen, ¿ya? Y vean los precios, porque hay muchas universidades que son absolutamente accesibles a ser pagadas o a ser financiadas por uno mismo. Hay muchas empresas que también financian profesionales que se van a estudiar afuera. Hay otras que no se puede, como por ejemplo en Estados Unidos, donde es bastante caro, pero alrededor de Europa es absolutamente pagable, ¿ya? Se puede hacer. ¿Ya? Entonces ustedes si buscan acá en este listado, por ejemplo, hay bastantes universidades que entregan formación formal de seguridad contra incendios. ¿Ya? Necesitamos más profesionales preparados de manera formal en la seguridad contra incendios. A nivel latinoamericano estamos al debe con esto. Muchas gracias, Patricio. Pues ahí tenemos la experiencia de Patricio. De pronto vemos que a nivel latinoamericano no contamos con esas universidades y lo vemos como una barrera para poder acceder a este tipo de carreras o de información, pero vemos que hay bastantes opciones. Lo único que se tendría que hacer es buscar otros territorios en lo que llega a Latinoamérica una carrera de este tipo. Gabriel, ¿nos ayudas con la continuidad de la presentación, de favor? Bien, procedemos a hacerte entrega, Patricio, del reconocimiento. Muchas gracias. Gracias por esta participación, un excelente tema, bastante buena la información y pues muy participativos estuvimos aquí a la audiencia. El reconocimiento a nombre de SFP México, que otorga el presente reconocimiento al ingeniero Patricio Valdés por su exitosa participación como conferencista en el SFP Capítulo México con el tema Diseño basado en desempeño para bandas transportadoras mineras. Lo firma su servidor Luis Enrique Bernal, presidente del capítulo, celebrado el día 24 de octubre del 2024. Agradecerte, Patricio, tu participación y extenderte la invitación para que en futuras ocasiones nos puedas compartir más de tus conocimientos. Te agradecemos. Si no hay problema, le agradezco a ustedes la invitación y la participación muy buenísima. Salieron muy buenas preguntas. Así es. Bueno, ahora pasamos a hacer prácticamente el cierre. Cindy, ¿nos apoyas con lo que sigue? Sí, claro que sí. Bueno, de nuevo damos los agradecimientos a nuestros patrocinadores, Alliance, HB Group, Aquestia, Vitaulic y la revista Contra Incendio. Y también aprovechamos por si alguno de sus empresas quiere ser patrocinador de SFP,
contáctenos y estaremos encantados de darles toda la información necesaria. Y les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en LinkedIn, en YouTube y en Facebook para que nos sigan, estén pendientes de todas las actividades que estamos haciendo para que sigamos difundiendo esta cultura de la protección contra incendios y sigamos profesionalizando nuestra industria. Así que síganos y estén pendientes de todo lo que compartimos. Les agradecemos mucho a todos, a toda nuestra comunidad por ser parte de CFP Capítulo México. Y antes de que se vayan, les vamos a pedir que por favor nos ayuden a prender sus cámaras para que podamos tomar la foto y también subir la red. Gracias a todos por participar. ¿Listos? Ok, bueno, esta primera tanda ya, después apaguen sus cámaras para que siga el, el siguiente, el grupo, valga la redundancia. ¿Listo? Tú nos avisas, Gabriel, cuando ya tengamos a todos. Sí, yo les aviso, por favor, prendan sus cámaras, prendan sus cámaras. Se junten más, que se junten más, de favor. Prendan sus cámaras. A ver, ahí va una foto. Una, dos, tres. Listo, una más. Vamos a dar otra circulación de fotos. Apaguen sus cámaras y prendan los que no pudieron. Por favor. Una más, por favor. Prendan sus cámaras los que no tuvieron oportunidad. Listo, ahí va. Ahí va. Más, más, más. Ok, va. Una, dos, tres. Perfecto. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a todos y hasta la siguiente vez.